Hola, buenas noches, bienvenidos a Seguir al Punto. Nos complace saludarles desde Caracas, Venezuela, a todo el país donde nos ven y también a ese mundo virtual de las redes sociales que nos acompaña en este programa Seguir al Punto correspondiente para esta jornada de jueves. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya es 3 de junio de 2021 y bueno, estamos complacidos de la receptividad que hemos tenido durante toda esta semana en este programa que busca mostrar todas las caras de la realidad política venezolana, siempre buscando la altura, el respeto, quizá para la conciliación política y el reencuentro de los venezolanos en un país tan polarizado, con tantas dificultades políticas y que queremos ser un instrumento de expresión para todas las voces. Durante esta semana hemos tenido diferentes voceros de la vida política nacional y para hoy, como lo anunciamos, nos acompaña desde Buenos Aires, capital de Argentina, Richard Blanco, presidente de Alianza Bravo Pueblo, diputado a la Asamblea Nacional, electo en el año 2015. Actualmente se encuentra en esta ciudad por las condiciones políticas de exilio que ha tenido que enfrentar luego de su salida abrupta del país en medio de diferentes acusaciones por parte de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo recibimos, Richard, agradecemos que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros esta entrevista, de aceptar la invitación. ¿Cómo está? ¿Cuál es la temperatura en Buenos Aires a esta hora? ¿Y qué hora es también allá en Buenos Aires? Bueno, Seir, muchísimas gracias. Primero que nada, déjame desearte éxito en esta nueva etapa periodística que estás haciendo en este importante programa. Un saludo, por supuesto, a todos tus seguidores de manera muy especial, a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos que están en nuestra querida patria y también los que están fuera de Venezuela. Bueno, la temperatura está ahorita en 12 grados, que para nosotros es frío, ¿no? Bastante Pero frío. creo que bajó un poquito porque ya es de noche y por supuesto eso ocurre igual que en la madrugada. Pero bueno, aquí estamos, trabajando igualito y quizás este frío nos da un poco más de, de frescura en la mente para poder analizar y para poder generar estrategias que nos permitan salir de la desgracia de tener en Venezuela a un usurpador de las funciones de la presidencia de la República como lo es Nicolás Maduro. Bueno, fíjese, usted está en Argentina y precisamente un tema bien interesante que ha transcurrido a la prensa mundial durante estos días recientes tiene que ver precisamente con la denuncia que ha sido interpuesta desde el año 2018 ante la Corte Penal Internacional, donde se investigaría a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Argentina ha retirado el apoyo a esta demanda, también se ha retirado del Grupo de Lima. ¿Cuál es el significado que esto tiene y cuál es la interpretación que pueden hacer? Hemos visto que ustedes han hecho un pronunciamiento a través de redes sociales, a la prensa mundial. ¿Qué se puede decir? Incluso, bueno, tuvimos la oportunidad de presentar en la delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela con la venia del presidente de la Asamblea a dos diputados de el PRO, que es la agrupación de partidos políticos de la oposición acá en Argentina. Estuvo el diputado Ezequiel Fernández Longán y el diputado de la Madrid, que conocen muy bien, por cierto, la situación en Venezuela, porque incluso el diputado La Madrid tuvo la oportunidad y la genial idea incluso de realizar un libro en todas estas manifestaciones del año 2017. Nos acompañó en Caracas, en Maracay, en Valencia y pudo, bueno, elaborar este libro con prólogo de Antonio Ledesma que fue intitulado Malandros, refiriéndose precisamente a quienes dirigen los destinos usurpados ahorita en Venezuela, encabezados por Nicolás Maduro. Aquí el venezolano en Argentina, quiero decirte que ha sido muy bien recibido. Una cosa no tiene que ver con la otra. El venezolano ha sido respetado, entre otras cosas, porque el venezolano se ha hecho respetar. El venezolano es un hombre y una mujer trabajadora, con las limitaciones, por supuesto, que genera la pandemia. Ahora bien, hemos escuchado al presidente de la Nación decir que retira el apoyo que otrora había dado con otros países para la investigación que la Corte Penal Internacional está haciendo con relación a los delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos en contra de los venezolanos, que va desde los asesinatos a los estudiantes universitarios, que por supuesto, nosotros sabemos, violaciones que se produjeron en este tipo
de manifestaciones, y el informe más reciente de ejecuciones forzosas que planteó la señora Bachelet en un informe bastante completo. A nosotros nos pareció absurdo, por decirlo menos, los que creemos en la libertad, en la democracia, los que creemos en los ciudadanos, los que decimos creer en instituciones limpias, bueno, no hacemos semejantes decisiones, o no tomamos semejantes decisiones como la que hizo el señor Alberto Fernández, que por cierto, para que estemos claros, no va a generar ese solo país una importancia vital para las tomas de decisiones que muy pronto están por prepararse en la Corte Penal Internacional cuando designen a un funcionario muy importante que van a designar ahorita en el mes de junio, y que tenemos fe, tenemos la mirada colocada ante la Corte Penal Internacional para que de una vez por todas se tomen decisiones internacionales de acuerdo a lo que establece el derecho internacional público, para que de una vez por todas podamos salir de este mitómano, de este narcotraficante, terrorista, que, repito, dirige la corporación criminal en Venezuela y que le ha hecho muchísimo daño a todos nuestros hermanos venezolanos. Son duros señalamientos, ¿no, Richard? Sobre todo este tema del narcotráfico y estas acusaciones que lleva adelante la Corte, las que usted hace. Y quisiera preguntarle en este contexto si ha tenido algún inconveniente desde el punto de vista político en su estatus en Argentina, sobre todo considerando que Alberto Fernández ha mostrado y su gobierno cierto apoyo al presidente Nicolás Maduro, incluso, bueno, retirando esta demanda de la Corte Penal Internacional. Su estatus en este momento, ¿se ve afectado por su yo, posición? yo, yo particularmente no he tenido sino respuestas en nombre de los venezolanos. Primero, a la señora Cristina Kirchner, que se le ocurrió decir que en Venezuela se comía bien, que en Venezuela el modelo político y económico de Venezuela era para copiarlo aquí en Argentina. Y nosotros tuvimos que molestarnos, y yo le dije a ella que por supuesto ella no tenía conocimiento exacto de lo que ocurría en Venezuela, porque ella llegaba directo de un avión y de ahí la trasladaban a Miraflores o la trasladaban a los hoteles más importantes para recibirla, hacerle sus francachelas que le hacía primero Hugo Chávez y posteriormente este señor, que le ha hecho mucho daño a los venezolanos y que tenemos que sacarlo lo más rápido posible. Y por el otro lado, no me meto en política, sino con los parlamentarios de la oposición acá, que son colegas parlamentarios de la democracia, de la libertad, como son los diputados del PRO que te dije, porque tenemos muy buena relación con el presidente Macri y con la doctora Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO. Además, decir, hablar del presidente Fernández es prácticamente en este momento no hablar, porque en primer lugar no ha hecho nada que nos garantice a nosotros hacer una discusión desde el punto de vista político, administrativo, social, que garantice alzar o realzar a Argentina. Y en segundo lugar, porque, bueno, simple y llanamente todo el mundo sabe que Alberto Fernández tiene relaciones directas con este señor que usurpa las funciones en Venezuela, y él mismo lo ha dicho, Alberto Fernández, que en Venezuela no se están violando los derechos humanos, cuando en principio había dicho que sí, y luego que el venezolano no está sufriendo como realmente quieren pintárselo al mundo. Yo le diría entonces que vaya a Venezuela y que pase una semana, pero no en Miraflores, que vaya a los barrios, urbanizaciones de Venezuela, para que vea el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Hoy veía unas estadísticas, seguir, y con esto concluyo, que son muy alarmantes, y las planteaba precisamente la Cruz Roja. En Latinoamérica, el país con menos atención para este COVID-19, que es una pandemia que está azotando, por supuesto, a todo el mundo, es Venezuela. Pero es que Venezuela está de último en todo, en los salarios,
está de último en la atención a la salud, está de último en la atención y en políticas públicas para la educación, está de último en las relaciones con el exterior, con países para intercambiar. Eh, y como es necesario en cualquier gobierno, las relaciones comerciales o las relaciones también internacionales a nivel de lo que tiene que hacer un gobierno serio cuando lo tenía Chávez, porque en este caso le corresponde es al presidente Juan Guaidó, que sin duda alguna es el presidente legítimo de acuerdo a lo que establece el artículo 233 constitucional, de manera tal que hablar de acá en Argentina no lo voy a hacer porque no tengo absolutamente nada que hablar, sino estas aberraciones, estos comentarios que más bien lo que hacen es molestar al venezolano, que vino temporalmente. El venezolano no vino aquí a turistear, el venezolano vino a conseguir nuevos derroteros, a trabajar, a buscar dinero para pagar sus sustentos en sus casas y poder incluso mandarle un poquito de la remesa a nuestros hermanos en Venezuela, cosa que no han podido hacer y están en este momento Hay mucha gente que pasando, vive de eso también aquí en Venezuela, ¿no? sí, pasando sufrimiento como lo están pasando en diferentes partes del mundo. Richard, Quizás aquí con menos probabilidades, ¿no? quería preguntarle, usted dice que la expresidenta Fernández, bueno, se refirió a Venezuela diciendo que aquí se comía muy bien y todo lo demás. Es verdad que no conoce la realidad y que las dificultades de nuestra profunda Venezuela pues son bastante difíciles, bastante complejas, que solo quien tiene que distribuir el poco mercado que puede hacer para toda la semana, para todo el mes, que solo una madre de familia con hijos y las dificultades y un padre trabajador comprende esas dificultades. Quisiera preguntarle, ¿cómo es la situación en Argentina en este momento, por lo menos para usted, en el sentido del acceso a los servicios, a la calidad de vida? Porque mucho se dice también que Argentina comenzaba a enrumbarse hacia un modelo económico similar a los gobiernos progresistas de América Latina, como el caso de Venezuela, que ha tenido dificultades económicas muy serias, que comenzaba a haber escasez de alimentos. ¿Esto es verdad? Le decía yo a la doctora Patricia Bullrich, la cual te hablaba, es la presidenta del PRO hace muchísimos años, y a Silvana Giudici, que son amigas y fueron parlamentarias hace mucho tiempo, y me correspondió venir aquí luego que injustamente me hicieron preso en el año 2009. Vine como diputado en el 2010 y le dije, cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Y hoy Argentina, desgraciadamente, bueno, está ocurriendo lo mismo que empezó ocurriendo en Venezuela. Yo llegué aquí y el dólar estaba en 32 en Argentina. Ahorita está en casi 90. O sea, una situación que, por supuesto, eh, todos los generadores de productos y de servicios han venido aumentando el pago por concepto de esos servicios y de esos productos. Han escaseado algunos otros, de manera tal que si ellos están copiando, como lo dijeron una vez, del modelo más importante que hayan visto desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, político, como el venezolano, bueno, simple y llanamente ahí están los resultados. Tú le preguntas al argentino común y el argentino está molesto, el argentino está incómodo, el argentino no tiene necesidad de pasar por lo que está pasando con un gobierno que simple y llanamente está atacando directamente a la clase media, a los ciudadanos que menos tienen, y por supuesto con el mismo estilo con que empezó Chávez y que ha continuado este narcotraficante coordinador de ese equipo de gente que está destruyendo y que está llevando todos los días, pero muy aceleradamente, con mayor crisis a la población venezolana. Richard, una pregunta. ¿Cuál es su condición de estatus en este momento? ¿Usted es asilado? ¿Está protegido? ¿Qué condición tiene? No, yo estoy Refugiado. refugiado, sigo siendo diputado a la Asamblea Nacional electo el 2015 eh, por, por el circuito
número 5, que lo integran El Paraíso, La Vega, De Caracas. Tímano, Caricoao y Macarao de Caracas, que aprovecho a enviarle saludos a mis vecinos de allá. Y tengo un refugio que me lo da el presidente de la República y el ACNUR, porque mis condiciones son de perseguidos, mi condición es de, bueno, imagínate, ya no sé cuántos delitos tengo, creo que tengo como 27 delitos, yo no sé cuántos años, la verdad que no le he hecho mucho caso a eso, cuántos años me tendrán que colocar en una cárcel. Estuve un año preso en la cárcel de Yare sin haber cometido ningún tipo de delito cuando fui prefecto de la ciudad de Caracas, de manera tal que estoy aquí en estas condiciones ¿Y de como qué un vive venezolano Richard más, pero económicamente esta protección? en las condiciones de Ajá. refugiado. Igual que ¿Cómo se cualquier. sostiene? ¿A esa protección que le da el gobierno le genera algún apoyo económico también para comida, para los gastos? No, ¿Y ojalá cómo que hace? dentro de refugio eso se pudiera hacer. Bueno, en primer lugar, tengo un trabajo que todo el mundo lo sabe hace mucho tiempo, con mi hijo que es periodista y que maneja las redes sociales, eh, es influencer en Venezuela. Estamos haciendo plataformas para algunos ciudadanos que tienen empresas en Argentina y por supuesto vivo modestamente. Vivo en un apartamento que es un monoambiente de 33 metros cuadrados, que están combinados la habitación con una pequeña sala y bueno, una pequeña cocina, donde habito desde hace 2 años. Lo voy a cumplir ahorita el día 26 de junio, cuando lamentablemente, desgraciadamente, por culpa de Nicolás Maduro, también el 26 de, diciembre, de junio, al cumplir estos 2 años, debo recordar que llegué a Argentina a las 7 de la noche al aeropuerto de Ezeiza, luego de haber hecho un recorrido por Colombia, pasé a Bogotá, posteriormente llegué a Argentina y pude conversar con mi madre a las 9 de la noche y ya a las 12, 1, 2 de la mañana, porque tengo una hija aquí que también me ayuda, que tiene 9 años, es licenciada en estudios internacionales. Estamos haciendo una propuesta muy importante en Argentina, a ver si se nos da. En los próximos días debo estar dando clases también, porque yo soy colega periodista tuyo, daba clases en la Universidad Santa María en Venezuela y posiblemente también voy a dar clases en una universidad aquí en Buenos Aires mientras esté. Yo creo que esto no va a demorar tampoco mucho. Ya pasaron los 2 primeros años de desgracia y los 21 de agonía. Bueno, pero ese mismo día, desgraciadamente, murió mi madre, cosa que no voy a olvidar y por eso recuerdo mucho que en junio cumplo los 2 años y bueno, tampoco dejaré de recordar, mejor dicho, ¿Y su mamá estaba en a, Venezuela? al que usurpa, estaba en Venezuela, al que usurpa las funciones en nuestro país, que le ha hecho mucho daño a los venezolanos, y que por supuesto no me ha tocado a mí solo. Son tantas las personas que han fallecido y no han podido ver a sus hijos, a sus padres, a sus madres, pero por culpa de Nicolás Maduro, ¿Y eso por tiene culpa perdón? de ese ¿Eso tiene señor. perdón? ¿Se puede llegar a una vía de reconciliación? No, mira, yo soy cristiano, yo soy católico. Aquí el único que no perdona es Nicolás Maduro. Aquí el que asesinó a los estudiantes universitarios en el 2017 por instrucciones de él a la Guardia Nacional fue Nicolás Maduro. Yo vi muchos muchachos caer alrededor de nosotros. El que no deja entrar las vacunas a Venezuela es Nicolás Maduro y por eso se están muriendo en el poliedro personas que convirtieron eso más bien en un centro de personas que entran con vida pero salen muertas en una bolsa de polietileno porque no hay ni siquiera oxígeno y después lo llevan al cementerio general del sur, porque en los hospitales no hay implementos médicos quirúrgicos, porque el que tiene salario en Venezuela de casi $3 o un poquito menos, es el propio venezolano, producto de las equivocaciones de una persona que no estaba preparada para ser el presidente de Venezuela. ¿O es que acaso estoy mintiendo? ¿Cuánto gana un periodista? ¿Cuánto tu salario te alcanza? El que tienes
y en este momento en una televisora donde trabaja y con este emprendimiento que estás haciendo, que te repito, te deseo suerte, te alcanza para el sustento de tu hogar. Y si se te enferma un familiar y tienes que llevarlo a una clínica, ¿tú crees que el seguro te puede cubrir la enfermedad o la patología por la cual ese ciudadano pueda entrar? No. Ahora, eso lo ha hecho una persona que tiene nombre y apellido, que todo el mundo lo conoce, se llama Nicolás Maduro, y conjuntamente a él un grupo de personas que lo acompañan, que todo el mundo sabe quién son, encabezados también por Diosdado Cabello, y lo que es peor, por un grupo de traidores a la patria que decían ser representantes de la oposición y que desgraciadamente eran infiltrados, como lo venía diciendo y alertando Antonio Ledesma a la oposición venezolana, infiltrados, que todo lo que se hablaba y todas las estrategias que se planteaban en las reuniones inmediatamente se sabían más rápido en el régimen, en la dictadura para ese momento. ¿Puede darnos algunos nombres usted de esos infiltrados que señala? ¿Nombres nos puede dar de esos infiltrados que señala? Bueno, pero si están todos allí ahorita que le dieron sus partidos para participar en unas próximas elecciones. Todos, has tenido invitados, no se escapa ninguno. Has tenido invitados en tu programa que han sido infiltrados. ¿Para qué quieres que te digan los nombres y todo el mundo lo sabe? Nosotros tenemos 4 partidos políticos que fueron suspendidos y todos los demás, incluyendo Alianza Bravo Pueblo. Qué suerte tuvieron algunos que el Consejo Nacional Electoral irritó, que por cierto, imagínate, tiene un representante en este momento que fue parlamentario y electo en el 2015, pero fue parlamentario hasta diciembre y votó para destituir a Maduro y hoy es miembro del Consejo Nacional Electoral. Con una Asamblea Nacional inconstitucional, porque la Asamblea Nacional era la nuestra, porque la ley de transición del estatuto establece claramente y la Constitución, en el artículo 232 de la Constitución, que el presidente de la República, el presidente interino, a falta del presidente titular, es el presidente de la Asamblea Nacional o en su efecto un parlamentario. Richard. En este caso le corresponde al diputado Juan Guaidó. Entonces que no vengan con cuentos, todos sabemos quiénes son los que pelearon, por ejemplo, en Acción Democrática para quitarse la casita que tenían. No te estoy hablando de la militancia, que por cierto está muy molesta, está muy incómoda, porque ahora están llamando a un proceso electoral que se avecina, que bueno, perdóname, son unos oratis los que están pensando, los que quieran ir a un proceso electoral donde saben de una que no van a ganar. Lo único que están ganando son bastante churupos para llenarse los bolsillos y darle oxígeno a quien no les debe dar oxígeno. Richard. A los oxígenos se necesitan en el poliedro de Caracas para que no se muera la gente con el COVID-19. De eso no hay duda, allí se necesita mucho oxígeno. Lo voy a atajar acá un momento porque ha tocado varios puntos que me llaman la atención y quiero ampliarlos. El primero, bueno, lo difícil que ha sido para usted tener que salir de Venezuela en las condiciones que fue, acompañado de la partida física de su señora madre, y que esto se une, por supuesto, a las experiencias que han tenido que vivir muchos venezolanos. También este señalamiento que hay de parte y parte. Usted dice que, bueno, son ilegítimos quienes están en este momento en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, y ellos dicen que los ilegítimos son ustedes. Anoche, precisamente, conversaba también en este mismo programa con el diputado de la Asamblea Nacional, o por lo menos así ellos se hacen llamar, igual que usted se hace llamar diputado, el Juan Carlos Alvarado, que además es secretario general de COPEI, de esta organización política. El contexto lo conocemos. Y esto me decía precisamente cuando le tocaba este tema. Voy a invitar a que lo vea. Primero por el comentario que hace el exdiputado Richard Blanco, que si mal no recuerdo creo que fue elegido por el circuito número 5 de Caracas. Él insiste en que es diputado. Bueno, te explico, no es diputado porque la Constitución claramente contempla que son 5 años el ejercicio del funcionamiento de la Asamblea Nacional y yo respeto la opinión de cada quien. Si
cree que sigue siendo diputado, pues bueno, que yo quisiera que él viniera a su oficina, que le quedaba aquí en Pajarito, y que venga a ocuparla y a asumir entonces allí el rol de diputado, que por cierto es importante decirle a Richard, que además lo conozco, que además es muy buen amigo, porque yo tuve la oportunidad de ayudar y trabajar con el alcalde Antonio Ledesma en el año 2008-2009 dentro de la Secretaría de Deportes. Yo le invito además que vaya a su oficina, que ahora es la mía, y ahí es exactamente donde yo estoy funcionando en la Asamblea Nacional. Pero además le digo que tiene una gran oportunidad de ayudar a construir esa opción, porque Richard es un hombre valioso, es un hombre trabajador, dedicado a Caracas, dedicado realmente a los sectores populares. Él siempre ha hecho un trabajo y siempre lo he respetado. Bueno, allí teníamos esta postura de Juan Carlos Alvarado. ¿Qué le responde? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por reconocer que quien les habla ha sido un luchador por algo que me apasiona mucho, que es la ciudad de Caracas, donde nací y donde me crié. Le pido que por favor me cuide la oficina. Yo no estoy aquí porque vine a vacacionar o porque voy a disfrutar de Buenos Aires. Yo vine aquí porque a mí se me amenazó de meterme preso y ya sabemos lo que surgió con el concejal Fernando Albán, que lo tiraron desde el piso 10, o los presos militares que lamentablemente a uno de ellos lo mataron dentro de esos recintos. ¿Vio las declaraciones del fiscal general recientemente sobre el caso de Albán y otros casos precisamente? Bueno, yo desconozco al fiscal general. Bueno, de Tarek William sabe entonces, para usted. Pero entonces ahí voy y es lo que yo, tú eres periodista, no te voy a interrogar porque este es tu programa, pero tú recordarás, tú mismo a lo mejor lo transmitiste como información en el medio de comunicación donde trabajas, que la Asamblea Nacional del 2015 destituyó al presidente de la República. Para ese momento, el señor Nicolás Maduro. ¿Tú te acuerdas de eso? Y si no lo hiciste, pero... No, claro que lo reseñamos, por supuesto. Pues bueno, son hechos informativos. Bueno, usted también es periodista. Tú sabes quiénes estaban allí. El diputado Enrique Márquez, por ejemplo. El diputado Enrique Márquez actualmente es miembro del CNE. Si tú destituiste a un presidente de la República, ¿cómo vas a ir a un Consejo Nacional Electoral nombrado por una Asamblea Nacional que no pudo haber ido a elecciones porque estamos en una situación en Venezuela atípica, porque se nombró a un presidente interino que no sabemos el tiempo que tenía para ejecutar el orden o aplicar el orden para restituir la Constitución y las leyes de la República? Ahora, Richard, el tema del interinato es interesante porque la Constitución establece un marco de 30 días para convocar elecciones y Guaidó nunca las convocó. Bueno, porque es que nosotros tenemos un país que, en primer lugar, está infiltrado, país sitiado, y no me digas que no, por los grupos criminales más peligrosos del mundo. No me corresponde a mí decir si sí o no, pero le escucho con atención y veo su planteamiento. No, es que eso lo sabe todo el mundo, y más los que viven en Venezuela. Ahora, entonces... retomando lo otro que es más importante, no te rogaría que no me cortes así, porque entonces tenemos presidente también, tenemos dos presidentes, no, tenemos uno solo, y precisamente lo que queremos dar a entender es que esas elecciones van a ser írritas. A mí, mira, me causa incluso hasta risa ver que ahora están llamando a elecciones para gobernadores y alcaldes. Bueno, yo quiero ver cuántos gobernadores y cuántos alcaldes, si se llegaran a dar las elecciones írritas, chimbas, ilegales, inconstitucionales, van a tener. Yo me imagino viendo al Consejo Nacional Electoral obligado por el inconstitucional Nicolás Maduro, el jefe de la corporación criminal, ordenándole al Consejo Nacional Electoral que la gobernación del estado Carabobo es de alguien de ellos, y que el Consejo Nacional Electoral no le haga caso. Yo quiero ver que no le hagan caso. O las gobernaciones que hacen, que son de los estados fronterizos, por donde sale y entra la droga, por donde sale y entran los grupos peligrosos del mundo. O que tengan un alcalde
de la ciudad de Caracas que le jorobe la paciencia, ya no a los venezolanos, ni a los caraqueños, sino permanentemente a Nicolás Maduro. Mira, vamos a hablar las cosas claras. Aquí, Nicolás Maduro lo que le interesa, porque está chorreado, hay que mandar a comprar algún tipo de medicamento que le pare el susto que tiene, porque él sabe muy bien que, en primer lugar, tiene que garantizar su estadía en esa corporación criminal y buscar una legitimidad con un proceso electoral, porque lo que le viene es grande. A Nicolás Maduro se le ha declarado como violador de los derechos humanos, incluso le pusieron hasta una cifra, no sé si creo que la volvieron a aumentar, pero eran 10 millones de dólares para el que lo capturara. Y la Corte Penal Internacional está trabajando desde hace mucho tiempo con aportes que hemos dado todos los venezolanos y muchos dirigentes políticos de lo que ocurrió en Venezuela. ¿Este acaso es mentira que mataron a estudiantes? ¿O es que se nos va a olvidar a nosotros a Geraldine, por ejemplo? ¿O se nos va a olvidar a los militares que están en Ramo Verde o los que están en Boleíta, en la de Getsin, torturándolos permanentemente? A mí no se me puede olvidar porque yo también estuve preso en Yare y yo sé cómo tratan a los presos políticos, los tratan muy mal y le violan los derechos humanos desde que ingresó desgraciadamente a Venezuela bajo un proceso, por cierto, transparente, porque Chávez ganó transparentemente y se le respetó, el presidente de turno respetó y le puso su banda presidencial, pero ellos no han hecho lo mismo. Entonces, que no nos vengan con cuentos, porque lo que quieren, repito, es buscar oxígeno, darle tiempo al tiempo, mientras nosotros lo que necesitamos es que de una vez por todas ellos paguen los delitos cometidos y la justicia internacional nos ayude a llevarse presos a estos señores que tanto daño le han hecho a los venezolanos y que se lleven de una vez, por cierto, si se vienen en un avión o si se vienen en un autobús o si se vienen en un barco a buscarlo, que se traigan otro anexo, si no caben, los alacranes que fueron traidores a la patria y que vendieron a la oposición venezolana. Ya hubiésemos salido de estas lastres que tanto daño le han hecho a los venezolanos. Yo antes de venirme hace 2 años, porque aquí nadie puede negar, yo los calificativos que teníamos estos señores los mantengo, pero yo visitaba los hospitales. Yo fui al Jesús Llerena de Lice muchas veces, al José Gregorio Hernández de Catia muchísimas veces, al hospital de niños muchísimas veces. Y era triste ver cómo esos hospitales estaban sin implementos médicos quirúrgicos. Los médicos estaban ya reventados de tanto decirle al gobierno que tenían necesariamente que ayudarlos con los implementos médicos quirúrgicos para salvarle la vida a los ciudadanos venezolanos. Y ahora es peor, porque como teníamos un sistema de salud deteriorado con esta pandemia que azota al mundo, bueno, Venezuela, desgraciadamente, se nos están muriendo nuestros hermanos y estamos de luto. Yo te aseguro que dentro de lo que yo te estoy diciendo y mucho la gente que nos está escuchando saben muy bien y deben estar recordando en este instante, porque todos estamos de luto, que se le murió un familiar, que se le murió un hermano, una mamá, un papá, o se le murió un vecino, o se le murió un compañero de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente en Venezuela y a eso es lo que nosotros estamos trabajando para darle un parado y por eso es que no estamos de acuerdo. Richard. No con diálogos, con traidores y delincuentes y tampoco estamos de acuerdo con unas elecciones que van a ser inconstitucionales, Tocas un punto importante, dice que no estás de acuerdo con el diálogo, ni con los traidores. Y estos días, recientemente, Juan Guaidó ha sido señalado dentro de ese grupo también, fíjese. Recientemente dio a conocer una entrevista que está evaluando la posibilidad de que México sea una sede alternativa a Noruega para llevar adelante una nueva ronda de negociaciones con la administración de Nicolás Maduro, como parte del acuerdo de salvación nacional, como han denominado a esta etapa. Decía que están evaluando también que pudiera ser incluso Estados Unidos, Noruega, bueno, entre otros. ¿Está Guaidó dentro de los traidores también que usted señala? No, vale, lo que pasa es que, o sea, ¿cómo nosotros vamos a estar en desacuerdo?
con un diálogo. El problema es que cómo vamos a dialogar con un asesino. ¿Quién le ha hecho daño a Venezuela? Pero no ¿Quién responde a mi dirige los pregunta. destinos de Guaidó Venezuela? quiere hacer un acercamiento con Maduro. Pero te la estoy respondiendo, pero déjame contextualizarlo. De acuerdo. Yo realmente, si Guaidó, porque Guaidó es Guaidó y Richard Blanco es Richard Blanco, si Claro. Guaidó te va a sentar con Nicolás Maduro, que no cuente con nosotros. Nicolás Maduro es el que ha matado a los estudiantes. Nicolás Maduro es el que mandó a quemar los camiones que nosotros fuimos a buscar en la frontera de Colombia con Venezuela. Nicolás Maduro es el que se ha robado el dinero de los venezolanos. Más de 1.500.000.000.000 de dólares por concepto de la renta petrolera han entrado en los 21 años de desgracia y de pesadilla que tenemos. Primero con Hugo Chávez, pero ahora con Nicolás Maduro. Hugo Chávez se quedó, bueno, un niñito de pecho delante de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un tipo que es un mitómano. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Se burla incluso, se burla de la propuesta hecha por el propio Juan Guaidó y otros dirigentes de la oposición venezolana para ir a un diálogo, el 15 o el número 14, que no han servido ninguno para absolutamente nada, y al día siguiente le hace improperio, se burla, le pone sobrenombre, etc. ¿Tú crees que así uno puede dialogar? Eso se ha convertido más bien en un monólogo. Él dijo ya, yo voy al diálogo con tal y que me quiten las sanciones, que se la tiene bien merecida porque se robó el dinero de los venezolanos. 800.000.000.000 de dólares, no sabemos dónde están, que servían ahorita para muchas cosas en Venezuela. Segundo, todo el mundo sabe que Nicolás Maduro está envuelto, porque no lo decimos solamente los venezolanos, ya lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho la DEA, lo han dicho el Comando Sur, etcétera, que está involucrado en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y en Venezuela se sabe porque lo acabas de vivir, tú lo dices todos los días a través de tu televisora, que hay enfrentamientos muy tristes además en Apure con grupos disidentes del ELN y de la FARC, como también en las noticias internacionales que lamentablemente los medios de comunicación que aún existen y estas redes que nos ayudan mucho para transmitir lo que nosotros queremos informar, indican lo que ocurre, por ejemplo, con la gente que está saliendo de México a Estados Unidos buscando nuevos derroteros, gente que se nos está muriendo en diferentes países porque no tienen cómo comer, porque no tienen cómo alimentarse, y por supuesto la angustia total del pueblo de Venezuela que gana 2,6 dólares de centavos de dólar como salario mínimo, que yo no sé para qué alcanza eso. Richard, O sea, ¿alguien estamos... pudiera decir en el caso de la lucha de Juan Guaidó que bueno, ha tenido que cambiar la ruta? Porque parece que ahora aquel famoso mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, como que ya no está en la agenda de Guaidó. Y usted dice estar en desacuerdo con Guaidó en el punto de sentarse a conversar con Nicolás Maduro, pero está dando unos pasos de acercamiento con su gobierno. ¿Hasta qué punto puede negociar Juan Guaidó? ¿Hasta qué punto sería digna, desde su opinión, esta negociación? Bueno, pero ¿qué quieres tú? Que yo esté con Nicolás Maduro, jamás, ¿sabes? O sea, eso nunca podrá ocurrir ahora. Lo que tú quieres saber, yo te lo voy a responder sin ningún tipo de problema. Nosotros somos así, nosotros hablamos claro y decimos las cosas, por eso que a veces nos dicen que somos radicales. Se han cometido errores. Nosotros, por ejemplo, le hemos planteado al presidente Juan Guaidó que no estamos de acuerdo ni lo vamos a acompañar en un diálogo de este tipo. Podamos dialogar con los que asesinaron, con los que violaron, con los que mataron a tu familia, pero no una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diálogos han habido. ¿Y sabe lo que ha ocurrido en Venezuela, Zair? Que hay más presos políticos, que la situación de la salud es peor, que te repito, algo que me angustia y que lo estoy tocando todos los santos días del mundo
y pidiéndole a la comunidad internacional que si tienen excedente de vacunas para el COVID-19 nos las hagan llegar de alguna manera a través de la Cruz Roja Internacional, a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de la Organización de Estados Americanos o de cualquier organismo de defensa de los derechos humanos. Porque, bueno, desgraciadamente, sigue insistiendo en que el país se nos tiene que morir. Y hay unos que creemos que el país lo tenemos que rescatar de esa libertad perdida y de esa democracia perdida, que desgraciadamente, te repito, ha sido producto de una corporación criminal y de algunos alacranes. Y los alacranes no son más que los animales que vemos, pero en el argot político, en lo que hemos planteado, de unos que se hicieron pasar como opositores y que leyendo la agenda de las estrategias, que las estrategias no se divulgan, que teníamos, bueno, se la llevaron a Nicolás Maduro para venderse por unos centavos o unos cuantos billetes de $100, como lo hizo Judas en su oportunidad con Jesucristo. Richard. Ellos la van a pagar igualito que Nicolás Maduro y que todas esas huestes y esos sátrapas que dirigen en este momento o usurpan las funciones de la política venezolana desde Miraflores. Voy a pedirle en este punto respuestas un poco más cortas porque avanza el tiempo y recordemos que Instagram nos permite apenas 1 hora de transmisión, entonces para poder tocar varios temas. Voy con algunas preguntas. Pusimos unas historias para que mis seguidores, en este caso en redes sociales, hicieran preguntas cuando anunciamos su entrevista. Escriben por acá, desde Alianza Bravo Pueblo Global, Orlando, Florida, Estados Unidos. ¿Cómo usted visualiza a Venezuela en un año? Le pediría respuestas cortas para leer varias preguntas. Tenemos que trabajar rápido, lo visualizo bien, si tenemos una estrategia verdadera, con una conducción verdadera y con políticos que realmente están comprometidos con la salvación de nuestro país, con la libertad y la democracia. ¿Considera usted que ya pasó el tiempo de Juan Guaidó y debe dar paso a otro liderazgo? Considero que se tiene que dejar ayudar más. Yo no soy quien para establecerle términos absolutamente a nadie, pero han habido errores, como también pudieron haber habido virtudes, pero han habido muchos errores que nos han costado a nosotros el tiempo que desgraciadamente le hemos dado o le han dado de oxígeno a este traidor de Nicolás Maduro y a sus alacranes. Le preguntan por Enrique Capriles Radonsky. Quieren saber si para usted es un verdadero opositor o un verdadero oportunista. Yo en este momento estoy hablando de la democracia y de la libertad y por supuesto hablaría de los opositores alacranes y de los chavistas, porque creo que hay muy poco maduristas, a Maduro ni siquiera lo quiere. Bueno, Enrique Capriles ha demostrado que no está con la oposición. Si no está con la oposición, ¿con quién está? La respuesta se la dejo a los amigos que te ven noche tras noche a través de este importante programa. Fíjese esto, unas controversiales declaraciones de uno de los rectores del CNE hace algunos días, con una frase que decía que las elecciones iban a ser medianamente transparentes. No sé si tuvo la oportunidad de verlas, que se viralizaron. Claro, y fue el que te dije que sí, fue diputado y que votó en contra de Nicolás Maduro y ahora no entiendo cómo es un rector del Consejo Nacional Electoral. O sí lo entiendo, porque como ya dije, es un Consejo Nacional Electoral írrico. Ese es el señor Enrique Márquez. En este contexto, le preguntan si debe el G4 y Juan Guaidó considerar participar en esas elecciones. Maduro decía, él decía la semana pasada que parecía un chiste o no, nunca supimos si era verdad o no, que Guaidó se iba a postular a la gobernación de Miranda. Bueno, yo no sé, porque yo no estoy metido dentro de sus aspiraciones políticas de Juan Guaidó, pero lo que él me ha dicho a mí en reuniones que hemos tenido con la fracción del 16 de julio y con mi partido es que no va a participar de ningún proceso electoral. Eso es lo que él ha dicho y lo ha dicho incluso públicamente, por tal motivo le creo que no va a ir a elecciones. Y el G4, te repito, yo no sé, el G4 ya no existe. Yo no sé quién es el jefe de Acción Democrática, si el señor Bernabé Gutiérrez o el señor Henry Ramos, que por cierto tengo tiempo que no lo veo, o quién es el jefe de Primero Justicia, o quién es el jefe de Voluntad Popular, porque la tarjeta se la entregaron no precisamente a los que venían dirigiendo los destinos de esas organizaciones políticas. Me da mucha tristeza con los militantes, los dirigentes
de esas organizaciones políticas que son nobles, que creyeron en sus dirigentes originarios, los que realmente querían hacer de Venezuela una patria bonita. Con ello sí me preocupa y me da mucha tristeza porque conozco muchísimo en toda Venezuela. Otra pregunta, ¿cree que la comunidad internacional está haciendo poco con el caso venezolano? Debería ser más, muchísimo más. Creo que no ha cumplido eh, con los tratados internacionales que nosotros hemos firmado como república, con la puntualidad que Venezuela lo requiere. En Venezuela están ocurriendo todos los desmanes. Tú agarras cualquier firma de los tratados internacionales que son doctrinas ya, y bueno, observamos que cualquiera de esos artículos están siendo violentados en Venezuela por la corporación criminal de Nicolás Maduro. ¿Qué opina de una eventual intervención internacional? No es una intervención lo que nosotros hemos solicitado. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca plantea algunas alternativas que no son ni queremos nosotros que sean violentas. Nadie ha dicho que queremos que maten a los venezolanos. Lo que queremos es que capturen, por cierto que ahora son menos, porque lamentablemente ha fallecido algunos, que agarren a los que conducen esta corporación criminal en Venezuela, que todo el mundo sabe quiénes son y dónde están. Por eso es que sí digo que la comunidad internacional creo que va muy lenta, pero tengo mucha fe en la Corte Penal Internacional. La última de esta ronda de preguntas de la audiencia para avanzar con nuestra otra parte del programa. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación en la frontera con Colombia? Peligrosa, delicada. Tenemos que trabajar en conjunto, el presidente Guaidó con el presidente Duque, que ha apoyado a los venezolanos de manera esencial, muchísimo, le reconocemos su trabajo. Y bueno, fíjense, esta es hora que a Maduro no le da la gana de abrir las fronteras entre Colombia y Venezuela para que pueda haber movilidad entre ambos países. Es una situación verdaderamente dramática lo que ocurre en la frontera con los disidentes del ELN, de la FARC y con, bueno, los que a Maduro no les gusta en un momento determinado, porque él es el jefe de todo ello, en un momento determinado y lo sacan de la jugada, como desgraciadamente también sacan de la jugada a ciudadanos y ciudadanas que no tienen absolutamente nada que ver con esa tropelía, todas esas negociaciones írritas del narcotráfico, del terrorismo que dirige Nicolás Maduro. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte del programa que hacemos preguntas de elección. Tendrá la oportunidad de decidir entre una de las dos opciones, incluso siempre damos la oportunidad también de que pueda plantear una tercera. Voy a comenzar rápidamente, esto quizá va un poco más a lo personal, a lo político, para conocer un poco el pensamiento de cada uno de nuestros invitados. Richard, si vio los programas anteriores, más o menos sabrá de qué va esto. Voy a comenzar. ¿Arepa frita o asada? ¿Y por qué? Y me gustan las dos, pero últimamente he comido asada porque hay harina pan acá en Argentina y no la hay en Venezuela. Y me gusta, bueno, asada con queso o una reina pepiada. Es lo mejor que hay ¿Y las hace usted para el mismo? paladar. ¿Perdón? ¿Las hace usted mismo? Cocina, o sea, las arepas. Yo sí, claro, pero bueno, estoy solo, cocino aquí, yo desayuno y preparo mi desayuno. Hoy preparé espagueti con carne molida y esta noche empiezo a prepararme un sándwich para acostarme, terminar de leer un libro que me dio el diputado La Madrid y bueno, seguir escribiendo como estoy escribiendo lo que estoy observando en Venezuela y en el mundo para que no se me olvide y pueda compilar eso en una edición que podamos presentarle a los venezolanos para que sepan por lo cual nosotros hemos tenido que pasar ¿Comen luego que arepa los salimos argentinos? de nuestra querida patria. ¿Sabe si comen arepa los argentinos? ¿Conoce de alguien que le guste? No Sí, sé. sí, 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 les gusta y hay uno que otro que la saben hacer, ¿Y a usted le gusta el pero mate? más la asada que la frita. He tomado mate, sí, Y he le tomado gusta. mate. A mí no me gusta tanto, un poco amargo, ¿no?
No me gusta mucho, pero el esposo de mi hija, tienen 2 años casados, sí le gusta y es de Boca. Entonces, siempre que vemos los juegos, cuando hay tiempo, me facilita un poquito de mate, pero la verdad no me gusta más mi café venezolano. Bueno, precisamente es la siguiente pregunta. ¿Café guayoyo o tinto? Ah, no, guayoyo. Guayoyo porque mi mamá desde pequeño nos los hacía guayoyo y me encanta. Remojado con un poquito de pan y mantequilla. Aquí venden un pan muy sabroso al frente de donde vivo. Cruzo la calle y compro el pancito caliente y por lo general las panaderías y los negocios trabajan hasta tarde. Y es bueno el Quizás pan, cuando termine el argentino. programa voy y compro un poquito de pan y preparo un poquito de guayoyo para comérmelo con mantequilla y un poquito de queso. Me encanta, me ¿Y es mejor el fascina pan argentino o el hacerlo. venezolano? Es que no hay pan ahorita en Venezuela y cuando yo me vine, el pan era como muy ácido porque traían una harina que no era muy buena. Bueno, yo Pero me compré pan esta acuerdo mañana. del... ¿Y qué tal te pareció? Mira, chévere, aunque no se compara con el pan andino, nunca. El de Caracas, nunca Sí, con el pan andino. ok, pero sí, claro, por supuesto me acuerdo, porque yo iba a la panadería La Sagre, en la avenida Sucre, y a la panadería Lídice, porque de allá somos, de la pastora de Lídice, y de verdad que los panes eran extraordinarios, pan calientico, y además tuve la suerte, no soy tan viejo, ¿no? Pero tuve la suerte de, como soy de la pastora, y la pastora es la parroquia, tú sabes, emblemática, una la parroquia más vieja, cerca del Ávila, etcétera, donde el panadero en una moto, ¿te acuerdas? Que llevaban La cesta. dos envases a los lados. Ajá. Bueno, llevaban el pan a semitas, llevaban pan dulce, etcétera, en las casas. Entonces la gente lo compraba y era como más fácil. Pero a mí me encantaba ir porque al lado de la escuela del IDICE, yo estudiaba, que era la escuela Enrique Chaumer, donde estudié parte de mi Richard, primaria. ¿sí? Y era muy sabroso. No, nos quedan 3 minutos, voy a avanzar. ¿Venezuela o Argentina? Bueno, Venezuela, pero ahora tengo una segunda patria, no había pasado tanto tiempo, estoy cumpliendo 2 años y los argentinos se han portado muy bien con nosotros, así que les doy las gracias. Ma- Venezuela primero, Argentina después. ¿Maduro o Guaidó? Este, bueno, creo que Guaidó, por supuesto, con algunas diferencias que tengo, pero con Guaidó me resteo y con Maduro lo que quiero es que se lo lleven preso y pague por los delitos cometidos. Y si Guaidó comete alguna imprudencia administrativa o política pública en su gestión, bueno, simple y llanamente también tendrá que pagarla. Pero yo tengo, si te refieres a una posición de alguien, yo tengo una referencia que me la guardo para el momento en que podamos hacer unas elecciones libres y podamos tener un presidente de la República y podamos tener gobernadores y alcaldes. No Pero nos eso es dice, después, no nos después dice que aquí, ahorita salgamos no. de Nicolás Maduro. Ledesma será. O Leopoldo. Puede ser, es más uno, María Corina es otro. Me dicen que están asustados en Caracas porque como no van a ganar y los candidatos no conocen a Caracas, me llaman para preguntarme que si le puedo dar algunas ideas. Y yo le dije, mira, no, yo no doy ideas de ningún tipo hasta tanto no saquemos a Nicolás Maduro y lo metamos preso y después podamos reestructurar el Estado venezolano, que cese la usurpación, que se haga el gobierno de transición, que se constituyan los poderes, que haya autonomía de poderes y por supuesto después hacer unas elecciones Es para decir, que escoger para un usted presidente. este Pero lema sigue si vigente. eso no es un delito, dime, Que ese lema entonces sigue vigente para usted. no te escucho bien. Que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres sigue entonces vigente para usted. O sea, continúa. Pero es que tiene que ser así. O sea, si no sacamos a Nicolás Maduro, va a eternizarse en el poder. Si no hacemos un gobierno interino, un gobierno de transición, no podemos reestructurar el Estado venezolano en lo político, en lo económico, en lo social, y no podemos tener autonomía en los poderes. Y posteriormente, cuando eso ocurra, ¿qué es lo que viene? Hacer unas elecciones
de alcaldes, gobernadores, de diputados y de alcaldes. Claro. A lo Richard, se mejor nos ese terminó el día tiempo. Se nos terminó el tiempo. Recomiéndeme una película o una serie que haya visto recientemente y, bueno, a nuestra audiencia. he visto varias, pero me gustó sobremanera el presidente elegido en Estados Unidos, que ya creo que me dijeron que había salido una tercera edición de, de esa serie y bueno, te la recomiendo para que la veas. Me gustó muchísimo. El presidente designado. Es bastante importante verla porque, bueno, no te la adelanto. Bueno, Se es trata la misma de que alguien nos que asume el recomendó anoche control de Juan Carlos Estados Alvarado. Unidos Parece que por lo en menos en eso momentos muy coinciden. difíciles. No te escuché la última pregunta. Es la misma recomendación que nos hizo Juan Carlos Alvarado anoche. Esa es la situación que ocurre en el Congreso, que por accidente tiene que asumir las riendas del No, país. por accidente en el Congreso, habían llamado a todos, al Ajá. presidente de la República, a todos los directores, a todos los ministros y a todos los diputados, hubo una explosión y en los Estados Unidos el presidente de la República deja una carta por si eso ocurre, precisamente para que alguien asuma el control de la potencia que es Estados Unidos. Y le correspondió a un director de muy bajo nivel que progresivamente tuvo que asumir la responsabilidad de conducir los destinos de Estados Unidos en las condiciones en que había quedado, sin ministros, sin diputados, habían violentado el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, uno se inclina un poco más hacia allá porque uno es político, por supuesto, Claro. pero te la recomiendo, si no la has visto, se la recomiendo a los que puedan tener la oportunidad de verla porque es bastante interesante conocer de lo que puede ocurrir en un Claro. momento determinado. Bueno, Han no la he ocurrido visto, tantas pero prometo que voy cosas a en ver el por lo menos el mundo tráiler a ver si me atrapa y ya que hacen la recomendación, si tengo el tiempo bueno, la veo. ese es el problema también, que a veces uno pasa y entonces no te Se atrapa deja llevar, la ¿no? película, no te va a llevar, Pero es bueno, pero si es usted dice que es bueno, importante. entonces la voy a ver. Gracias por su Te tiempo, la por recomiendo, atender la sí. entrevista. No, mira, muy contento y yo creo que más temprano que tarde nos vamos a ver. Yo quiero abrazar la alegría de ser libre y quiero hacerlo en Venezuela bajo un proceso que sea verdadero, transparente y que cuando lleguemos al momento de la elección no sea solamente una elección, sino se respete el voto popular, el voto del pueblo y que el pueblo decida quiénes fueron los que respondieron en estos momentos de crisis y de dificultad para un pueblo tan noble, tan rico y tan importante como el venezolano, que hoy está sumergido en una gran crisis producto de la complicidad de Nicolás Maduro con los alacranes y con todos estos sinvergüenzas que le han hecho tanto daño a Venezuela, los narcotraficantes y los grupos terroristas más peligrosos del mundo. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, saludos a todos los venezolanos, hermanos queridos, pronto nos vemos. Seguro. Richard Blanco, mi invitado esta noche en Seguir al Punto, este programa que hemos diseñado para escuchar todas las voces. En este caso nos acompañaba desde Buenos Aires, capital argentina, y analizábamos precisamente el panorama político venezolano, cómo estamos siendo vistos desde el exterior y quizá lo que pueda ocurrir en un futuro inmediato para la solución de los conflictos políticos de Venezuela. Agradecemos también a usted que nos ve cada noche. Si es la primera vez que nos ve, puede suscribirse a mi canal en YouTube, @SeirContreras. Así estoy también en Twitter y en Instagram, @SeirContreras. Si quiere venir de invitado a este programa o participar en el programa, puede escribirnos a seiralpunto@gmail.com. Nos encontramos en otro programa. Recuerde dejarnos sus comentarios, que casi siempre les respondemos. Feliz noche.